Bueno, pues muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí. Y bueno, la finalidad de la charla de hoy, la mía es muy sencilla. Solamente es una charla informativa. Os voy a decir cómo se está atendiendo a día de hoy a los pacientes que tienen síndrome de fatiga crónica o encefalomielitis miálgica. Cómo se les está orientando. He querido empezar con esta frase, con todo no es lo que parece, porque siempre que atendamos a algún paciente con esta enfermedad, lo tenemos que tener muy presente. Ni su aspecto, ni ninguna de las pruebas que le podamos hacer va a mostrar la magnitud de su enfermedad. Si queremos saber lo que el paciente lleva por dentro, eso lo sabe él y lo sabe su familia. Solamente preguntándoselo podremos saberlo. Entonces, para situarnos un poco, vamos a dar datos. ¿De qué estamos hablando? Pues es una enfermedad neurológica, no porque lo diga yo, sino porque en la clasificación internacional de enfermedades está codificada como tal, con el código G933. Y como tal enfermedad, pues para diagnosticarla tiene unos criterios diagnósticos, quien los cumple tiene la enfermedad y punto. Es una enfermedad sistémica, quiere decir que puede afectar a varios órganos y aparatos. Puede afectar, no solo afecta al sistema nervioso, afecta al sistema digestivo, al genitourinario, al cardiovascular, de forma que podrían estar implicados varios especialistas a la hora de hacer un seguimiento de la enfermedad, como ocurre con otras enfermedades sistémicas de medicina. Afecta a un 0,2% de la población, y eso, en números absolutos, ¿qué quiere decir? Que en la Comunidad Valenciana hay 10.000 pacientes enfermos. Y si vamos a concretar más, cada médico de familia que tenemos un cupo de unos 1.500 pacientes, pues tendremos 3 pacientes en nuestro cupo. Y van a ser pacientes que conocemos, no son pacientes que no vienen a consulta, sí, les vamos a conocer, porque, como pongo después, afecta sobre todo a mujeres y jóvenes, entre 20 y 40 años, otros ponen entre 30 y 50, pero son mujeres jóvenes y que la mayoría no van a poder trabajar. Entonces van a venir a consulta porque están enfermas y porque necesitan la baja. O sea que van a venir varias veces a por sus partes de confirmación. Vale. Entonces, vamos a seguir. Vamos a dar más datos. El diagnóstico se demora entre 2 y 10 años. Concretar es muy difícil, pero que se demora mucho, muchísimo. No existe ningún especialista que asuma ni su diagnóstico ni su seguimiento. Un 80-90% de los pacientes están sin diagnosticar, pero no quiere decir que estén en una fase silente, que no se les puede diagnosticar, no. Están enfermos, pero no saben por qué. Y todos los pacientes, todos en algún momento van a ser derivados a salud mental. Creo que sobran las palabras para darse cuenta que si los datos de la primera diapositiva y de esta son de la misma enfermedad, algo estamos haciendo francamente mal. Entonces, vamos a analizar qué es lo que sucede. ¿Cómo empieza? Pues a ver, no es una enfermedad fácil de diagnosticar, porque ya desde el inicio cada paciente es diferente. Hay pacientes que empiezan poco a poco, los síntomas se van sumando a lo largo de los meses. Hay otros pacientes que empiezan de forma muy abrupta. Hay pacientes que empiezan con síntomas generales y hay pacientes que empiezan con síntomas localizados. A lo mejor te cuentan lo que luego veremos que es una fatiga de las manos o una fatiga solo mental o una fatiga de las piernas. Hay pacientes que si les preguntas ves que en su familia hay más gente enferma y hay otros que no. Y luego hay pacientes que claramente te dicen, pues es que yo me puse malo desde que pasé esta infección, desde que di a luz, desde que pasé este estrés tan fuerte, desde que me operaron de algo, te saben, desde que estuve en contacto con esta sustancia, te saben decir lo que creen que ha despertado su enfermedad. Y hay otros pacientes que no te lo saben decir. El caso es que cuando ese paciente llega a consulta la primera vez, sí que suele ser un paciente al que el médico considera que se le tiene que estudiar. Y ese primer día normalmente o se pide una analítica, según lo que te cuente, o se manda al especialista, o incluso los que empiezan de forma muy abrupta, te llegan a asustar y les mandas directamente a urgencias. Hasta ahí ese primer día, creo que la orientación pues está bien, se hace lo correcto. ¿Cómo continúa?
El caso es que cuando el paciente vuelva, ya sea el paciente que hice una analítica, el paciente que le mandé al especialista que a su vez pidió una resonancia, un electromiograma, lo que sea, el paciente que mandé a urgencias, cualquiera, todos en la consulta recibirán la misma contestación. Sus pruebas son normales. Y el paciente dice, oiga, pero es que yo estoy muy mal. Es que el otro día me pasé y me pasa una semana en casa. Es que el colegio de mis hijos está a 2 pasos y no llego de una. Es que me pongo a pelar para hacer una tortilla de patata y a la tercera patata me tengo que parar. O es que cuando nos juntamos toda la familia, todas esas conversaciones cruzadas, es que hay momentos en que no llego a procesarlas. Y es entonces cuando normalmente se empieza un peregrinar de médicos, especialidades y pruebas, que da igual el camino que cojamos el que cojamos, siempre va a acabar igual. Todo es normal. Entonces llega un punto que el médico se le empiezan a acabar las ideas. Dice, es que todo es normal. Y si todo es normal, a ver si mi paciente es normal. Y te acuerdas que en la facultad te decían, ante un paciente con síntomas que no sepas justificar y que todo salga normal, nunca infravalores el valor de lo psicosomático. Y llega un momento en que el médico ya no sabe qué hacer y le dice al paciente, es que todo es normal. Quien te tiene que ver es el especialista de salud mental. Porque no encuentro nada. Esa posibilidad de lo psicosomático se ha convertido en mi única posibilidad. Y el paciente, que en este punto estamos hablando de que probablemente lleve años entre la demora para hacerse una resonancia, hacerse una analítica, lleva años, probablemente ahora no solo tiene el problema de que está enfermo, sino tiene el problema de que ha perdido su trabajo y no sabe cómo pagar la hipoteca, tiene el problema de cómo cuidar a sus hijos porque no tiene la energía que corresponde, pues el paciente dice, pues hasta aquí hemos llegado. Unos van a salud mental y otros se van a su casa, pero asumen que su problema es suyo y que ir nuevamente a consultas médicas no le va a servir para nada, que allí nadie le va a ayudar. Son frustraciones y desilusiones. Aquí, en este punto, es donde se queda el 80-90% de los pacientes, ese 80-90% que están sin diagnosticar. Entonces, ¿qué pasa? Con ese 10-20% que a lo mejor son más peleones, que su médico es más peleón, o que tienen más posibilidades económicas y que pueden seguir yendo y van a consultas a entidades privadas. Pues que de tanto ir, al final consiguen encontrar a un médico que conoce la enfermedad y que le dice, oye, que es que tú tienes un síndrome de fatiga crónica, que es una enfermedad neurológica grave y que justifica todos y cada uno de los síntomas que estás contando. Entonces el paciente dice, por fin, no me estaba volviendo loco, no me lo estaba inventando, ya sé lo que tengo. Y vuelve al médico y le dice, oye, que es que ya sé lo que tengo, mándame a la persona encargada de esta enfermedad, que me cure o no me cure, por lo menos me explique lo que me está pasando. Y cuando llega al médico, le dice el médico, pues verás, es que esta enfermedad no tiene tratamiento. Esta enfermedad ningún especialista la lleva. Por ahí he leído que tienes que hacer una vida sana, ejercicio suave y que tienes que aprender a vivir con ello. ¿Y qué mejor persona para enseñarte a vivir con ello y aceptar tu enfermedad que salud mental? Y finalmente están en salud mental tanto el paciente diagnosticado como sin diagnosticar. Y es que encima yo siento que lo he hecho bien porque el especialista de salud mental no me devuelve al paciente. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando yo mando a un paciente a medicina interna, a neurología, ellos ven si pertenece a su ámbito de trabajo y si no lo es me dicen, por aquí no busques, que aquí no es. Pero el especialista de salud mental tiene otra mentalidad. Ellos atienden a pacientes puramente de la esfera psicológica, psiquiátrica, pero también atienden a pacientes que por enfermedades crónicas, por pérdidas muy importantes,
que por otros procesos tienen una afectación en su psicología. Entonces no se plantean si el paciente es suyo o no, simplemente le dan un apoyo y le ayudan a llevar o aceptar su enfermedad. Y no lo devuelven por eso, no porque asuman que el paciente es suyo. Pero nosotros nos quedamos como tan tranquilos, ya hay alguien que está siguiendo a ese paciente. Entonces, ¿qué vuelve a suceder? Que el paciente vuelve a desaparecer. Y ahí está el movimiento millones de ausentes en todo el mundo, no solo en España, en todo el mundo, pacientes que sabiendo lo que tienen, deciden no volver a su médico, porque es que no les sirve para nada. Nadie les explica su enfermedad. Y a día de hoy, esto que estamos haciendo, con toda la evidencia científica que hay de las bases biológicas de la enfermedad, se puede considerar iatrogenia. ¿Qué es iatrogenia? Dañar al paciente por desconocimiento, sin mala intención, pero al final dañarle. Porque ni a un paciente con síndrome de fatiga crónica se le puede decir que haga ejercicio, se le tiene que decir que modere su energía, que la sepa repartir. Y el remitirle a salud mental es como volver a cuestionar su enfermedad. Y esto es muy importante porque el paciente se siente cuestionado en consulta, pero muchos también se sienten cuestionados en casa. Porque mandar a alguien a salud mental es como decirle, venga, pon de tu parte. Hay que saberle explicar a él y a su familia lo que sucede, porque si no, generas mucho daño. Aunque creas, ¿qué tiene de malo que vaya a ver el psicólogo? Pues le estás generando daño, porque estás cuestionando su enfermedad. Mal explicado, genera daño. Pero estos pacientes, lo único que tiene bueno del que tengan el diagnóstico es que se pueden agrupar. Y es cuando surgen las asociaciones. Y entonces el paciente ahí le ayuda a entender lo que le pasa. Y es donde realmente se da cuenta de que las cosas no tendrían que ser así. Y hacen una labor increíble y apoyan a la investigación. Y gracias a las asociaciones probablemente esto irá cambiando. Entonces, todo esto que sucede y que no debería suceder, ¿por qué ocurre? ¿Qué es lo que podríamos hacer para que dejara? Lo primero, la formación. Está claro que el médico no está bien formado, no conocemos la enfermedad. Y hay que formar al médico de la universidad, que en teoría eso debería ser más fácil, pero también hay que formar al médico que está en activo. Para llegar al médico que está en activo, eso ya es más complicado. Los pacientes todos dicen, los médicos no se forman, vaya vergüenza, no sé qué. Pues tampoco es eso. Tampoco no es que no nos formemos, claro que no sí. Hablar de cifras en este área de conocimiento es complejo. Luego en la exposición mía te darás más cuenta de las horquillas tan variables que hay. O sea, es verdaderamente complejo y hay que ser muy cauto cuando uno habla de prevalencias. Lo que sí es cierto es que los pacientes tardan años. Esto lo da la experiencia clínica. Si yo veo pacientes en el País Vasco, por ejemplo, con 8 o 10 años de evolución de enfermedad en su casa inválidos y diagnosticados por cefalea tensional. O sea, hay muchos que están rotando por ahí por servicios, como bien ha dicho Eva, con diagnósticos equivocados. O sea, hablar de estadística, como luego os voy a exponer, siempre hay que ser realmente muy cauto y la revisión bibliográfica que tengo pues es realmente amplia. Gracias. Tenemos una pregunta aquí y otra allí. Luego hacemos... Sí. Voy a poner un ejemplo. Hay veces que el especialista, lo digo porque así te doy una pista, por los datos, pero te encuentras con personas que el especialista le ha dicho, creo que tienes esto, pero yo no te lo voy a diagnosticar. O sea, claro, eso no está en ningún sitio, pero vienen a ti a contártelo. Y eso ha pasado en vuestro entorno de clase con algunas personas, claro, los casos que se han podido compartir. Entonces, a esas personas se va recogiendo información no de la forma habitual que vosotros estáis acostumbrados a las estadísticas, porque yo creo que tu pregunta va por ahí, ¿sabes? Si no son ese tipo de cuestiones. Entonces van deambulando hasta que a lo mejor llegan a un centro privado, que es caro. O sea que hay una casuística muy diversa. Y vosotros estáis ahí como un papel también. Vale, sí, no, todo lo que estáis contando, supongo que todos los que tienen la enfermedad, o sea,
Sí, a todos nos ha pasado eso, ¿no? Pero, por ejemplo, hasta los mismos neurólogos no te lo diagnostican. Sí. Tal cual, ¿no? Yo es que es el primer paciente que veo así. Y al final te ponen en reumatología, y como ya habéis dicho, es una enfermedad neurológica. ¿Qué hago yo en reumatología? Yo estuve en una conferencia hace 2 meses que el cabeza de reumatología, el CAP de reumatología del hospital, decía: el agua de mar va fenómeno. Eso estuve yo delante. Claro, así no hacemos nada. Sí. Y después, el problema del nombre, claro, cuando tú dices que tengo síndrome de fatiga crónica, es tal cual, que estás cansado. Claro. Y solo entienden cómo estás cuando dices: no, es que me tomo 8 de normal, 8 calmantes al día, y días que 12, joder, sí que estás mal. Ya, sí, es así. Eso hay que... Pero el nombre, yo leí un artículo, creo que fue en principio de 2015, que le cambiaban el nombre, ¿no? Ponía intolerancia sistémica, después, una cosa así, ¿no? Ahora a continuación me iba a ver así. A ver, sí. En base a lo que estás diciendo, yo creo que sí, mejor, que me pongo en pie, que no tiene diagnóstico y que no tiene medicamentos, ¿qué relación hay una vez diagnosticada la persona con la depresión? O sea, me imagino que eso llevará a que las personas se sientan en algún punto deprimidas por no poder avanzar mucho más, ¿no? A ver, esto, como cualquier enfermedad crónica, responden igual que cualquier enfermedad crónica. Si a ti te diagnostican tengo una esclerosis múltiple o tengo un cáncer, pues luego todo depende de la personalidad. Habrá gente más positiva que sabrá afrontarlo, habrá gente que se hundirá. Entonces, en esos pacientes en el que se hunde, el que no sabe aceptar, no es que el especialista de salud mental no les pueda ayudar, pero les puede ayudar igual que a cualquier otra enfermedad crónica que tienes que aprender, o un paciente que tiene un accidente y que se queda parapléjico. Eso a nadie nos pone contentos. Claro que responden igual que cualquier otra enfermedad. Igual. Hola. Y yo creo que ya pasamos luego Una pregunta. A ver, cuando pasamos por vosotros, Salud mental, medicina familiar. mandáis directamente a salud mental, Sí. nos mandáis al psiquiatra. Sí. El psiquiatra que hace medicarlo, ¿vale? Pero en ningún momento nos deriva un psicólogo, que es lo que más o menos se está tratando aquí. Nosotros sí que tenemos psicólogos de la asociación y lo tenemos ahí para intentar aceptar todo lo que se nos viene encima. Claro. Vale. A todo esto va a que bien vas al psiquiatra, te medica, tú vas sometiéndote todo lo que te ponen, hasta llegar, hay veces que hasta un intento de suicidio. Esto lo digo porque... Sí, ¿qué pasa? ¿Qué hace el médico en ese caso? Porque estamos hablando de que no podemos trabajar, estamos hablando de que tenemos una fatiga, estamos hablando de que yo casi que me voy a matar. El médico no te incapacita, el médico no te hace nada. A ver, no hay tratamiento, no podemos hacer milagros, pero podemos intentar no dañar. ¿De qué se trata? De que te sepa explicar, de que te diga que no te lo estás inventando, de que te diga cómo aprender a manejarlo. Y ojalá tuviera algo que darte, porque eso sí, los pacientes a día de hoy no aceptamos, la medicina está súper avanzada. ¿Cómo voy a tener dolor si yo estoy oyendo que si quieren nadie tiene dolor? Cualquiera de los que están aquí dicen mentira, y yo lo digo en consulta, mentira. Los dolores intentamos mitigarlos, y hay gente que sí y hay gente que no, y ojalá pudiéramos dar más. Entonces ahí lo de la relación, tiene que haber confianza, porque si el paciente no acepta y ve al médico como el enemigo, como que se está guardando las medicinas porque no se las quiere dar, pues no podemos hacer, claro, no podemos hacer mucho. Ojalá pudiéramos hacer más, pero no podemos hacer mucho. Yo creo que en este caso sería más
más psicológico que psiquiátrico. Claro, pero por ejemplo, el médico de familia no puede mandar al psicólogo. Mandas al psiquiatra y él valora, Por eso claro. preguntaba yo por qué El psiquiatra no valora. Yo lo siento, pero solo vamos a dejar una pregunta más. Gracias. No falta, estaba David antes. La mayoría de los psiquiatras lo siguen tratando como psicosomático. Sí. Y depresión. David, la última. Y ya está, nadie más. ¿Qué elementos pensáis que causa que se dé más en hombres que en mujeres que en hombres? ¿Qué pensáis que causa que esté repartido de esa forma o alguna idea que tengáis de relación? Pues así que se sepa algo que te digáis por esto no se sabe. Se sabe que es más, a lo mejor probablemente el tema hormonal femenino influirá, pero de qué forma no. Bueno, pues si os parece ahora, ya sé que a lo mejor tenéis más preguntas, pero como queda la segunda ponencia, luego ya dejamos